Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe. Amigos, amigas de Santa Mónica Radio, ya estamos nuevamente con ustedes, pero en esta oportunidad para presentar su programa Curso Bíblico. El Padre Roberto Armas, desde la parroquia Santa Mónica, Agustino Recoleto, nos trae estas enseñanzas desde la Biblia. Hemos terminado ya una etapa del Antiguo Testamento, pero hoy nos centraremos en el Nuevo Testamento. Pero antes, el saludo y la oración de siempre. ¿Qué tal, Padre Buenos días, Roberto? Jaime, buenos días a todos los radio oyentes. Un martes más estamos con ustedes y a seguir hablando sobre la Biblia. Cuanto más conozcamos de la Biblia, ya saben que es mejor, ¿eh? Hay que estar atentos y aprender todo lo que podamos, porque es la base para nuestra vida cristiana. Y sí, hemos terminado el Antiguo Testamento, unos cuantos temas para conocer un poquito más a los personajes y a los libros del Antiguo Testamento, y vamos a comenzar ahora en adelante pues el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se comprende pues mediante el Antiguo Testamento, los dos se complementan. Vamos a comenzar, como hacemos todos los días, con la oración. Señor, te damos gracias porque nos permites participar en este curso bíblico por medio de la radio. Nos reúnes y nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia y con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella, la palabra, transforme poco a poco nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros, que nuestro corazón esté abierto, como estuvo el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en María la palabra se hizo carne, Jesús se hizo carne, que Jesús es la palabra, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Amén, Padre. Bien, vamos a entrar entonces ya a conocer el Nuevo Testamento, el Evangelio y los Evangelios. Padre Roberto, ¿qué es Evangelio en sentido general? Muy bien. Como he dicho antes, ya hablamos hace bastantes cursos, creo que sería pues el año pasado, sobre este tema de los Evangelios y del Nuevo Testamento, ¿no? La palabra Evangelio, la palabra Evangelios, que son en cierto modo distintas, ¿no? En sentido general, Evangelio en griego, para los griegos, antes de que se escribieran los Evangelios, significaba buena noticia. Evangelio significa para los griegos, para el mundo pagano, buena noticia. Entre los antiguos griegos, el portador de buenas noticias era llamado evangelista, porque llevaba buenas noticias, llevaba el Evangelio. Los evangelios o buenas noticias que transmitían tenían relación con cualquier campo, eran noticias en cualquier campo, ¿no? Tanto privado como público, tanto el ya referido al militar o al político, al tema político, o al tema social, o incluso también al tema religioso. También se designaba como evangelio la recompensa que recibía el mensajero o evangelista que traía alguna buena noticia. Cuando traían buenas noticias para el pueblo, para la gente, la autoridad les solía dar un premio, o sea, un regalo, un aporte económico, lo que fuera. Esa recompensa también se llamaba evangelio. En la Biblia griega, que es la que se llama la versión de los 70
personajes, teólogos de aquella época que tradujeron la Biblia hebrea al griego. Entonces, en esta Biblia griega ya traducida al griego, Antiguo Testamento, aparece el plural evangelios, evangelios, y designa cualquier género de buenas noticias o su correspondiente recompensa. Buenas noticias, evangelios. Recompensa, algunos incentivos, lo que sea, el que traía esas noticias, también se decía evangelios. Así se determinaba ya, incluso en la misma Biblia primera, traducida al griego, la palabra evangelio. Aunque dar buenas noticias aparece en varios pasajes del Antiguo Testamento, en el libro de Reyes, los Salmos, sin duda el más significativo y con mayores repercusiones fue Isaías. Isaías, sobre todo en el capítulo 52, versículo 7, dice: «Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del mensajero que proclama la paz, que anuncia buenas noticias, que proclama la salvación y que dice a Sión o a Jerusalén: ya reina tu Dios». La buena noticia era que reina tu Dios para el pueblo, ¿no? Esas son las buenas noticias y las transmite un mensajero. Dichos son los pies del mensajero que van sobre las montañas llevando estas buenas noticias. Ese es evangelio y eso era evangelista. Este mensajero o evangelista de una buena noticia, que Dios va a estar en Sion, Dios va a estar en Jerusalén, y que es el evangelio, la noticia, proclama una era nueva y la inaugura con su palabra operante que produce. Se trata de una palabra eficaz por la decisión soberana de Dios, noticia que viene de Dios. El evangelio o buena noticia predicada por Isaías no solo anuncia un suceso que vendrá, sino que en el mismo acto de la proclamación da comienzo a la nueva era, el reino de Dios. De este modo, poco a poco, el significado de evangelio se va acercando al que va a tener en el Nuevo Testamento, al significado que va a tener ya en el Nuevo Testamento. Padre, y nuestra siguiente pregunta va en el sentido: ¿qué es el Evangelio viviente y su proclamación? Claro, en principio hay que considerar que Jesús mismo, su persona, es el Evangelio viviente del Padre Dios, ¿no? El Evangelio viviente. Jesús es un personaje vivo, por lo tanto, Evangelio viviente. Después ya lo que se escribe de Jesús son los evangelios, que los escriben los evangelistas, y eso ya no son vivientes espiritualmente, porque los tenemos que vivir también nosotros. Pero Jesús, en principio, es el evangelio viviente del Padre. Los cristianos, todos los cristianos, confesamos que Jesús de Nazaret es el Mesías enviado por el Padre para anunciar su reinado. ¿Ven? Viene para anunciar. Es mensajero, que era evangelio, que decíamos antes, en términos generales. Y va a comunicarnos su reinado, que es el evangelio también, ¿no? Como hemos dicho. Esto lo tenemos en Marcos, en el comienzo de Marcos. Y también tiene la misión, Jesús, el Mesías, de llevar a plenitud la obra de la salvación, iniciada en el pueblo de Israel y destinada al mundo entero. El Dios quiere salvar. O sea, sabemos que Dios hizo un plan para todos, con Adán y Eva, un plan. Los creó
felices, los creó inmortales, los creó libres de problemas, de enfermedades y demás. Pero tenían que cumplir una norma que Dios le daba, ¿no? Y la desobedecieron. Al desobedecer entró el pecado, y el pecado rompe la relación con Dios y rompe el primer plan de Dios. Entonces, al romperse el primer plan de Dios, con Adán y Eva, con su desobediencia y su soberbia de querer ser como dioses, entonces Adán y Eva y sus descendientes ya no son plenamente felices, ya no son inmortales, ya no son lo que fue al principio. Y entonces lo que Dios quiere hacer inmediatamente es cómo redimirlos, cómo salvarlos, cómo evitar que sufran para eternamente esa condena. Y para solucionar este problema y para salvarnos de esta condenación eterna es por la que el Padre Dios, en su nuevo plan, envía a Jesús, que es el Evangelio. Por lo tanto, Jesús es el Hijo unigénito de Dios, o verbo, o palabra. Verbo significa palabra de Dios que se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Lo dice Juan, el Evangelio, en el comienzo también. Para contarnos o revelarnos quién es Dios. Lo que viene, otra misión de Jesús, es revelarnos, hablarnos, para que conozcamos quién es Dios. Su persona, sus acciones y sus palabras, su vida entera, que culmina con su muerte y resurrección, es la buena noticia de Dios por excelencia, la gran buena noticia. Buena noticia, hemos dicho que es también Evangelio. Por lo tanto, Jesús trae esta buenísima noticia de que Dios es Padre misericordioso y nos ama y nos perdona, y por lo tanto es Jesús el que la transmite. Eso es puro Evangelio. Y por eso el Evangelio viviente del Padre, ¿no? Es el que transmite la buena noticia de que Dios nos ama, por lo tanto, y la transmite Jesús haciéndose carne, haciéndose hombre como nosotros, vivo. Por lo tanto, es el Evangelio viviente del Padre Dios. Es posible que Jesús empleara ya el término Evangelio y en su correspondiente arameo, como predicaba la buena noticia y hacía realidad la llegada del reino de Dios y su manifestación mediante signos. Lo dicen los evangelistas, sobre todo Marcos. Lo más importante es que Jesús, enviado por Dios, viene a cumplir las esperanzas mesiánicas mediante su presencia, sus palabras y sus obras. Entonces, ¿cómo Jesús ese evangelio que anuncia esas buenas noticias? Lo hace con su presencia, presente entre los hombres, con sus palabras y con sus obras y acciones y demás. Por eso es viviente. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, nos refiere el programa de Jesús ya en la sinagoga de Nazaret, donde él hace suyo lo anunciado por el profeta Isaías, cuya primera tarea es el anuncio de la buena noticia. La misión de Jesús es traer una buena noticia a los pobres. De modo semejante, en la respuesta a los emisarios de Juan el Bautista, Jesús se revela como la buena nueva esperada por el profeta Isaías, y que él hace realidad. Tenemos en San Mateo y en San Lucas. Jesús entendió su misión como hacer la voluntad del Padre e inaugurar su reinado, haciéndolo presente, esto es, para él la buena noticia, hacer presente el reino de Dios. Eso es una gran noticia, es una buena noticia, y es lo que el Evangelio. Por eso, esto es para él, para Jesús, la buena noticia o el Evangelio que predicó y en toda su vida pública, y que entregó, por la cual se entregó su vida por esta noticia.
Por lo tanto, el Evangelio es, en primer lugar, Jesús mismo, vivo, su persona, su mensaje, así como lo escucharon y entendieron las primeras comunidades cristianas. Así lo entendieron las primeras comunidades cristianas por medio de los apóstoles que les evangelizaron, y lo primero que recibieron fue eso, el mensaje de Jesús, y que Jesús era evangelio, y que la noticia que traía Jesús del reino era evangelio también. Y así lo tuvieron como idea central los primeros cristianos para formar sus comunidades. Bien, amigos de Santa Mónica Radio, estamos de regreso con Curso Bíblico y el Padre Roberto Armas. Padre Roberto, ¿qué significa Evangelio como misterio pascual de Jesús y la venida del Espíritu Santo? Esta es buena pregunta y es bueno comprenderla y entenderla, porque tiene relación Evangelio con el misterio pascual. El misterio pascual es la pasión, muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Y Jesús es Evangelio, pues el misterio pascual es también parte del Evangelio. Y la venida del Espíritu Santo pues también entra ahí en el plan de Jesús, ¿no? Dejar el Espíritu Santo, que es dejar su presencia entre nosotros. Por eso la predicación de Jesús fue únicamente oral, sabemos eso, ¿no? Que Jesús solamente predicó, enseñó oralmente, ¿no? Pues nunca escribió nada, Jesús no dejó ningún escrito, ¿eh? Esta predicación unida a la persona, la predicación de Jesús, unida a su persona, a las acciones y a la vida del predicador mismo, que es Jesús, sobre todo su muerte y resurrección, constituyeron el contenido fundamental del Evangelio proclamado y de los Evangelios escritos también. Tanto el Evangelio proclamado con la palabra, Jesús y los apóstoles, y de los Evangelios escritos, los 4 Evangelios que tenemos, pues todo es el contenido fundamental de la palabra, de lo que es el Evangelio en general. Tanto en la predicación como en el trabajo literario subyace siempre Jesús de Nazaret. Siempre es protagonista Jesús. Siempre, en todo tipo de evangelio, protagonista siempre Jesús. El evangelio proclamado generó un movimiento que fue creciendo, se difundió en diferentes partes y que hoy sigue vivo en todo el mundo. Cuando murió Jesús y resucitó y ascendió a los cielos, dejó el encargo a los apóstoles, ellos formaron la Iglesia, y la Iglesia ha continuado extendiendo el Evangelio, este Evangelio, a Jesús y su palabra y su enseñanza por todas partes del mundo, hasta nuestros días, ¿no? Hasta nuestros días. Por eso este Evangelio sigue vivo hoy. La codificación por escrito ha contribuido de manera significativa a esta tarea. Al escribir los evangelios, los evangelistas, pues este evangelio de Jesús, la presencia de Jesús y su persona, se fue transmitiendo de pueblo en pueblo, de gente a la gente, y lo fueron conociendo y se fueron identificando con Jesús. Hay 2 datos de capital importancia en esta dinámica: la muerte y la resurrección del Mesías, que es el misterio pascual por un lado, y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés por otro. Si todo hubiese terminado en el sepulcro, Jesús sería solo una figura modélica del pasado, como tantos personajes ilustres de las historias pasadas también. Sin embargo, la afirmación central de que Jesús está vivo
ha constituido y constituye para los creyentes de todos los tiempos el hecho trascendental que otorga sentido pleno a su ser y a su obrar, a nuestro ser y a nuestro obrar. El hecho de que Cristo resucitó. Cristo resucitado es la esencia de todo y es el punto central del Evangelio y es lo que lleva a cabo lo que decíamos antes. Vino para salvarnos, Jesús vino para salvarnos y nos salva no solamente en la cruz. En la cruz solo no nos puede salvar. Nos salva porque triunfa sobre la cruz, sobre la muerte, con la vida, resucitando. Y ese mensaje, esa realidad de que Jesús resucitó y está vivo, es la esencia para todos nosotros de nuestra vida de cristianos. El sentido del cristiano es esto, ¿no? Vivir la resurrección de Jesús, vivir la vida de Jesús, que Jesús está vivo entre nosotros, ¿no? Eso es lo fundamental, ¿no? Bien, continuamos. La comprensión, la aceptación del misterio de Jesús no es posible sino a partir de Pentecostés, claro. El acontecimiento de que Jesús resucitó y está vivo se comunicó en ese momento, pero el que nos recuerda a nosotros, el que nos tiene vivo esa realidad de que Cristo está vivo, el que nos lo recuerda y nos lo hace vivir como comunidad cristiana y como cristianos es el Espíritu Santo. Luego, el acontecimiento de la venida del Espíritu Santo también es evangelio y también es algo esencial en el evangelio y algo esencial en nuestra vida cristiana. No lo podemos descuidar, porque el Espíritu Santo es quien abre la comunidad al misterio de Jesucristo. El Espíritu Santo abre a la comunidad hacia el misterio de Jesucristo porque Él es quien los llevará a toda la verdad. Ya dijo Jesús, les voy a enviar el Espíritu Santo para que Él los conduzca a la verdad, a lo que en verdad ha sucedido, a lo que la verdad de Jesucristo. ¿Cuál es la verdad de que Jesucristo haya muerto en la cruz? ¿Por qué ha muerto? ¿Para qué? La verdad de que Jesucristo haya resucitado, esté vivo. Esa verdad nos la transmite y nos la comunica el Espíritu Santo, ¿no? Haciendo posible nuestra adhesión vital al Señor. Nos estamos adheridos 100% al Señor. Aquella adhesión propia de la fe y del amor por el resucitado. Los que siguen a Jesús es porque lo aman. Aman a Jesús, aman al resucitado porque saben que de Él viene nuestra salvación. La fe en la resurrección y el don del Espíritu Santo, miren que dos puntos claves. Fe en la resurrección de Jesús y el don del Espíritu Santo en nosotros no solo imprimen sentido a la vida del Maestro de Nazaret, a Jesús, sino a toda la comunidad. La resurrección de Cristo y el Espíritu Santo presente en la Iglesia da sentido a la vida de Jesucristo y a la vida de la comunidad que es la Iglesia. En cualquier tiempo y en cualquier lugar, en aquella época y hoy día también, ¿no? Son los motores que impulsan a predicar la buena noticia. El Espíritu Santo nos impulsa a predicar la buena noticia y a escribirla, como impulsó el Espíritu Santo, impulsó a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan a que escribieran esta noticia del Evangelio, incluso dando la vida en testimonio por su veracidad, defendiendo la verdad de esta fe, la verdad de Jesucristo, la verdad del Espíritu, la verdad de la comunidad cristiana, dan la vida por ello. Dieron la vida, los apóstoles dieron la vida por ello y tantos hombres y mujeres mártires a lo largo de la historia han dado la vida por esta veracidad de esta verdad, de que Cristo es una verdad, que Cristo no es ningún engaño como piensan algunos, y que la Iglesia es una verdad fundada por Jesucristo y que todo lo que creemos en la Iglesia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo es la verdad. Y por esta verdad tenemos que dar la vida a todos.
En esta verdad vivimos, eso es vivir como cristianos, en esta verdad vivimos, pero tenemos que vivir a conciencia, tenemos que vivir esta verdad haciendo el Evangelio verdad, haciendo el Evangelio realidad en nuestra vida de hoy, en nuestra vida de pleno siglo XXI. Y eso somos los cristianos católicos los principales responsables. Por tanto, a partir de la resurrección de Jesús y la venida del Espíritu Santo, sus palabras de Jesús, las palabras de Jesús, acciones, sus milagros y su misma muerte adquieren un nuevo sentido, más profundo y trascendente. La experiencia de ver al resucitado y la acción del Espíritu Santo en los discípulos los lleva a una comprensión mayor de la vida terrena de Jesús. La luz que surge de estos acontecimientos ilumina su obra completa, comprendiendo en profundidad al Maestro Jesús y su mensaje según el plan de Dios revelado en todas las Escrituras desde el Antiguo Testamento. El Evangelio fue proclamado desde la Pascua y Pentecostés, y los Evangelios se escribieron a partir de estos acontecimientos centrales e iluminatorios. Por lo tanto, después de Pentecostés se proclama el Evangelio oralmente, pero también después de Pentecostés se escriben los Evangelios para fortalecer la fe de los primeros cristianos, de los primeros discípulos, de las primeras comunidades. Sin embargo, estos acontecimientos no desdibujan al Hijo de Dios encarnado, al hombre hecho carne y hueso, a Jesús de la historia, que nació en Belén, creció en Nazaret, predicó y realizó milagros desde Galilea a Jerusalén, donde consumó la misión encomendada por el Padre. Toda su vida es la misión, toda la vida es evangelio. Hay que enfatizar que sin un Jesús real no habría evangelio. Sin Jesucristo no habría evangelio. Ni evangelios tampoco, testimonios, porque no había testimonios. Los testimonios que dan Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, tampoco existirían. Una vez cimentado este principio de historicidad, es posible afirmar que tanto la predicación de los discípulos como cada uno de los textos evangélicos, aunque desde distintos ángulos, expresan la fe de las diversas comunidades en el mismo Cristo muerto y resucitado. Los evangelios expresan la fe vivida por aquellas primeras comunidades cristianas y su fe en Cristo muerto y resucitado. Siempre Cristo muerto, sí, por nosotros, pero resucitado también por nosotros. Bien, Padre Roberto, seguimos escuchando sobre el Nuevo Testamento, el Evangelio y los Evangelios. Y nos ha explicado en esta parte lo que significa el Evangelio como misterio pascual de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Amigos oyentes de Santa Mónica Radio y TV Más Digital, estamos de regreso. Mi Padre Roberto, siguiendo con estas preguntas para que nos explique y nos haga entender qué significa el Evangelio y la predicación de las comunidades. Bueno, pues esto, el Evangelio, claro que tiene relación con las comunidades cristianas. Por medio del Evangelio, de alguna forma, se van fundando nuevas comunidades cristianas. No olvidemos que Jesucristo, lo hemos leído este domingo pasado. Si han estado en misa el domingo pasado, claro, estamos leyendo estos días los primeros años de vida pública de Jesús. Hemos vivido la Navidad, hace 3-4 semanas, el nacimiento de Jesús, sus manifestaciones a los pastores, a los magos, etcétera, al pueblo,
hemos vivido el bautismo de Jesús. Después de la Navidad, el siguiente domingo es el bautismo de Jesús, y ahí es presentado Jesús al pueblo y al mundo por el Padre Dios cuando recibe el bautismo por Juan el Bautista. Recibe el Espíritu Santo y una voz del cielo lo presenta: este es mi Hijo amado, mi Hijo a quien amo, a quien me complazco. Y da una orden ahí: y escúchenlo, ahí está mi Hijo, ahí lo tienen, pero escúchenlo. No tiene sentido tener a Jesucristo y no escucharle. No tiene sentido una amistad en la que uno al otro nos escuchan, y en el diálogo, en el hablar, habla y escucho, la escucha es fundamental, y el mensaje de Dios en la presentación de Jesús es: escúchenlo. Y después comienza Jesús, hemos leído en el último domingo, su vida pública, y en su vida pública lo primero que hace es invitar a la conversión a todos. Conviértanse, crean en el Evangelio, crean en mí, crean en todo lo que estoy haciendo y voy a hacer, crean en mí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está ya entre nosotros. La noticia que traigo ya está haciéndose realidad entre nosotros, ¿no? Y después, lo primero que hace Jesús es elegir a sus discípulos, elegir a quienes los van a acompañar a él durante los 3 años que va a estar de vida pública antes de la pasión y muerte. Pero son los seguidores, los discípulos, los apóstoles, que va a ir formando durante 3 años. Es ya una comunidad, es lo que ya podemos llamarle comunidad. Y después los apóstoles irán predicando por el mundo entero y formarán comunidades. ¿Comunidades de qué? Comunidades de seguidores de Jesús. No va a formar comunidades de seguidores de Pedro, de Pablo, de Andrés, de los apóstoles, no. Seguidores de Jesús. Las comunidades son seguidores de Jesús. Por eso hay una relación entre el Evangelio, que es Jesús, y su misión, y su pasión, y su muerte, y su resurrección, con el Espíritu Santo presente, y las comunidades que se van formando con la predicación de los apóstoles. A todo esto llamamos iglesia. Así comienza la iglesia. Nuestra iglesia católica de hoy comienza con todo este misterio, con todo este entorno. No comienza con la primera comunidad que fundó Pedro o Pablo. Comienza ya con Jesucristo. La iglesia es Jesucristo, es la cabeza. Los demás, los miembros del cuerpo, somos nosotros, somos las demás comunidades. Pero la iglesia comienza con Jesucristo mismo. Con Jesucristo mismo. Algunos dicen, no, que la iglesia comenzó en el siglo III, IV, por ahí, con Constantino y demás. ¿Cómo que con Constantino? La iglesia comienza con los apóstoles, pero primero con Jesús. Jesús, y con la tarea que da a sus apóstoles de ir por todas partes anunciando todo lo que Jesús había vivido y había hecho y había realizado. El Evangelio en general. Lo que se anuncia es el Evangelio, por eso se llama evangelización. Y con la evangelización, aquellos que acogen este Evangelio, que acogen a Jesús, ya comienzan a formar la comunidad de seguidores de Jesús, de discípulos. Entonces, el Evangelio y la predicación a las comunidades pues van totalmente unidos, ¿no? Porque esa predicación es el Evangelio y se transmite a las comunidades. Bien, pues Jesús, como sabemos, envió a sus discípulos a evangelizar a todas las naciones. Vayan por todo el mundo. No dice, vayan a Jerusalén o vayan a tal pueblito, tal. No dice, dijo en general, lo dijo a todos sus discípulos, a todos, no solamente a los 12 apóstoles. Jesús formaba su grupo, su familia, vamos a decir, con los 12 apóstoles, pero había un sinnúmero de discípulos que acompañaban a los apóstoles, que siempre se les llamó discípulos porque siguen al Maestro, siguen a Jesús. Entonces, todos ellos fueron enviados por Jesús, todos fueron instruidos por Jesús en esos 3 años, y al final, cuando va a ascender a los cielos, Jesús, la última recomendación que da, mandato que da a todos: ahora mismo vayan ustedes por todo el mundo y prediquen el Evangelio, prediquen todo lo que yo he predicado, enseñen todo lo que yo he enseñado.
Anuncien mi nombre, mi persona, mi vida, anúncienlo a todos. Todo esto lo que hemos vivido ahora, ustedes, ahora la tarea es de ustedes, ¿no? Entonces vayan a todas las naciones, a todo el mundo. Eso lo tenemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24. Bien, esta misión la llevan a cabo no en forma aislada, cada uno por su cuenta, sino como iglesia o comunidad del Señor. Ya son enviados como iglesia. Jesús envía no solamente a personas individuales, envía a la iglesia entera. Envía a la iglesia entera. Vayan, dice en plural. No dice, tú Pedro vete a tal sitio, tú Juan vete a otro sitio. No. Vayan, todos vayan a todo el mundo, a todas partes. Entonces ya esos enviados ya son comunidad, ya son la iglesia. Cristo está enviando a la iglesia. Por eso siempre se dice, cuando hablamos de la iglesia, que la misión y el sentido, la razón de ser de la iglesia hoy día y todos los siglos, y hoy día especialmente, es evangelizar. La iglesia existe para evangelizar. La iglesia la formó Jesucristo para que la iglesia evangelizara por el mundo entero. Y eso lo tiene que hacer la iglesia siempre. Ya lo ha hecho durante 21 siglos, pues tiene que seguir haciéndolo, y esos responsables somos cada uno de nosotros. Todos estamos enviados por Jesús, todos los que somos bautizados, todos. Escuchen bien los que me están siguiendo, todos los que están bautizados están enviados por Jesús por el mundo entero, a ir a donde puedan. ¿Dónde van a ir? Pues a sus familias, a sus comunidades, a sus lugares más cercanos, en primer lugar ahí. Que después uno tiene vocación y sale fuera de su lugar, como hemos hecho los sacerdotes y demás, pues bendito sea Dios, mejor todavía. ¿Por qué estoy aquí yo? De tan lejos de donde he nacido. He nacido a más de 12.000 kilómetros de aquí. Y sin embargo yo me he sentido llamado por Jesús y enviado por Jesús. Y igual que yo, mis compañeros, los demás padres que están conmigo o que han estado siempre por aquí, por Chota, que ustedes han conocido. Agustinos recoletos españoles que hemos venido de España, de nuestros pueblitos, de nuestras familias, dejándolo todo como hicieron los demás apóstoles, y hemos venido a predicar el Evangelio. No hemos venido a otra cosa. No hemos venido a otra cosa, hemos venido a predicar el Evangelio, a salir por estas comunidades de aquí de Chota y anunciar el Evangelio. ¿Qué otra cosa vamos a anunciar? No salimos a anunciar campañas políticas por ahí de ningún político, ¿no? Ni campañas deportivas, ¿no? Lo que predicamos y anunciamos es a Jesucristo, y todo lo que hablamos en las misas y donde vayamos va a ser sobre Jesucristo. Es el Evangelio, es hacer el Evangelio realidad hoy. Y es cumplir la misión que nos ha encomendado Jesús a todos. Y eso lo pueden hacer también ustedes, cuando quieran y como quieran. Hay miles de maneras de evangelizar. Entonces, todas las comunidades cristianas, en cuanto tales, fueron las destinadas del Señor, ¿no? En efecto, las comunidades cristianas, cuando salen, son las continuadoras. Ellas continúan el envío y la proclamación de un mismo y único evangelio viviente, la persona de Jesús de Nazaret en cuanto Mesías e Hijo de Dios, muerto y resucitado, que se hace presente el reinado de Dios entre nosotros. Entonces, eso es la evangelización. Lo hacen primero los apóstoles y después lo hacen las comunidades que ellos han formado y han fundado. Todos en la misma tarea, el transmitir el Evangelio, que es Jesús mismo con todo su misterio. Su recuerdo y anuncio, sin embargo, no fue entendido como la transmisión de una serie de datos o narraciones o palabras o discursos aislados unos de otros y sin actualidad ni eficacia, sino como la transmisión de alguien, con mayúscula, alguien que está vivo. Ese alguien es Jesús, vivo, presente,
que ilumina la vida de las primeras comunidades cristianas y alimentando así su fe y su seguimiento, ¿no? Anuncian a un Cristo vivo, no anuncian una idea, no anuncian el cristianismo, una idea por ahí de que hay que ser buenos, de que hay unos mandamientos, tal. No, es una persona, es alguien que está vivo y que sigue estando vivo y que sigue estando presente. Eso es lo que anuncian los primeros apóstoles y después las primeras comunidades cristianas. Y así se va haciendo extensible este reino de Dios entre nosotros. A partir del acontecimiento pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús, y a partir de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el Evangelio adquiere una nueva significación en dichas comunidades. El anunciante o mensajero es el mismo Jesucristo y pasa a ser el anuncio o mensaje. Jesucristo pasa a ser anuncio y pasa a ser mensaje, es decir, el evangelizador se convierte en el Evangelio. El evangelizador, que es Jesús, se convierte él mismo, es Evangelio. Es buena noticia que está presente entre nosotros. Se convierte en el Evangelio de que las comunidades van a proclamar. Entonces, las comunidades que acogen esta evangelización y que acogen este Evangelio que es Jesús, proclaman que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. O sea, lo reciben para después vivirlo y proclamarlo también. Y lo proclaman hacia los demás. Bien, esta buena noticia, que es Jesucristo entre nosotros, centrada en la persona del Mesías de Jesús, es anunciada en y por comunidades concretas, en las comunidades concretas y por ellas mismas estas comunidades que lo transmiten a otras comunidades, que van viviendo con modalidades propias, cada comunidad, una misma fe en su único Señor muerto y resucitado. Entonces, de esa forma es que el Evangelio se hace vida en las comunidades. El Evangelio lo transmite Jesús en primer lugar. Lo han recibido los apóstoles. El Evangelio, la buena gran noticia de la salvación de Dios, los apóstoles lo transmiten también a las comunidades. En las comunidades acogen esta noticia como una persona que es Jesús, acogen a Jesús, se identifican con Jesús, se entregan a Jesús y seguirán siempre a Jesús, el ejemplo, el testimonio de vida que Jesús ha dejado. Y estas comunidades lo viven primero en ellas mismas, lo viven como evangelizados y se convierten en el Evangelio, porque ellos mismos se van a convertir en mensajeros de lo que han recibido, de lo que están viviendo, y lo van a transmitir a otras y a otras y a otras, y así es como se ha hecho presente o realidad nuestra Iglesia. Esa es la esencia de nuestra Iglesia, fruto del Evangelio. Somos fruto del Evangelio y somos realidad del Evangelio. Esa es nuestra Iglesia católica a la que pertenecemos y tenemos que estar muy orgullosos de ella, porque comenzamos con Jesucristo, nuestro Padre fundador es Jesucristo, y nuestra vida esencial es Jesucristo, no es otra cosa, es vivir a Jesucristo, vivir como Jesucristo, imitándolo a Él. Y esa debe ser nuestra esencia católica, muy diferente a la forma de vivir y a la forma de entenderlo las otras iglesias, entre comillas, separadas de nosotros, de la católica, que llamamos evangélicas o protestantes o como queramos. Se han separado y ha pululado por el mundo entero miles de sectas fundadas todas por hombres de hoy día. Fundadas por hombres, está la diferencia grande, que nuestra iglesia es fundada por Jesucristo. Ningún evangélico puede decir que su iglesia fue fundada por Jesucristo, porque todas las iglesias evangélicas, en su historial que podemos leer, buscarlo por ahí, vamos a encontrar que cada iglesia tiene un fundador humano. Alguien humano lo ha fundado.
La nuestra viene de Jesucristo y de los apóstoles y de aquellas primeras comunidades cristianas. Y nuestra iglesia es evangelio vivo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacernos nosotros evangelio vivo, noticia buena para los demás, de que Dios nos ama y es lo que tenemos que transmitir a todos. Y que el amor que nos ama a Dios tenemos que corresponderlo con nuestro amor a Él y a los demás. Muy bien, Padre Roberto, el Evangelio y la predicación de las comunidades. Bien, seguiremos hablando entonces del Nuevo Testamento, el Evangelio y los Evangelios en nuestros próximos programas. Por ahora cerramos aquí Curso Bíblico. No sin antes, Padre, gracias por estar con nosotros, pero también damos las gracias a nuestros oyentes principalmente. Gracias Jaime, gracias a ustedes también por escuchar. Y miren, hemos comenzado un tema que es trascendental. Los anteriores son importantes porque nos llevan a Jesús, el Antiguo Testamento, nos llevará siempre a Jesús, pero es que ahora hablamos del mismo Jesús. Ahora es Jesús el centro de nuestro curso, es Jesús el centro de todo lo que vamos a hablar a partir de ahora. Así que es cosas que tenemos que vivirlas intensamente como cristianos, así que no nos olvidemos de eso, sigamos viviendo intensamente nuestra vida cristiana. Vamos a dar gracias a Dios por este tema que hemos recibido hoy. Gracias, Señor, por estas reflexiones y por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana, porque ella, la palabra, es como el alimento, el pan que nos sacia, pero a la vez provoca más hambre de ti. Queremos conocer más de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella también es como luz en nuestras vidas, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado y nos ilumina los ojos para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante. Ella penetra en el íntimo de nuestro ser, nos hiere, sí, pero también nos sana, nos libera, nos inquieta y trae paz. Que no nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. Amén. Muy bien, amigos oyentes de Santa Mónica Radio, de esta manera terminamos nuestro programa Curso Bíblico que tiene a su cargo el Padre Roberto Armas. Santa Mónica Radio y TV Más Digital presenta Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Únete a Fray Roberto Armas mientras nos guía en un viaje de descubrimiento y reflexión a través de las Sagradas Escrituras. Explora las enseñanzas de la Biblia, profundiza en su significado y descubre lo que nos dice Dios a través de su palabra. No te pierdas Curso Bíblico con Fray Roberto Armas. Sintonízanos y enriquece tu camino de fe.